tomar datos a distancia de los objetos que estamos queriendo conocer. Esta es un poco la idea. Hay muchos detectores que están en contactos. La teledetección es justamente tener sensores que a distancia del objeto que vamos a estudiar lo pueden conocer. Hay dos sistemas fundamentales. Uno se basa en lo que se llama sistemas pasivos, que vamos a ver son cuando el Sol es la fuente de energía que nos permite analizar esos objetos, y otro el sistema de radar, que es cuando un sistema diferente que impulsa su propia fuente de energía es la que genera las ondas que vamos a interpretar a posteriori. Así que vamos a ver los dos sistemas. En la mañana vamos a empezar, en la mañana de hoy, con la parte de pasivos, que es un poco más amigable, un poco más sencilla, para ir metiéndonos en este tema de cómo se detectan las características de los objetos a través de la información que recibimos de la energía reflejada. Si tienen alguna consulta, bienvenida, y si no, yo voy a tratar de ver si sale esto del PowerPoint, que vamos a ver si funciona. Bueno, ahí voy, intentando la presentación. La primera no va, vamos a ver. Estoy haciendo los pasos que habíamos visto para tratar de a ver, debería estar cargando la página inicial. Perfecto, Francisco, está cargando. Les pido que me avisen cuando está completo. Ahí estamos bien, Francisco. ¿Listo? Sí. Bueno. Sí, Francisco, se ve. ¿Los participantes ven algún participante que diga sí, acá estoy? Sí, perfecto. Sí, se ve. Francisco. Bueno. Buen día. Bueno, buen día, listo. Bueno, entonces largamos. Esta es la presentación. Y vamos entonces con los fundamentos físicos de la teledetección. Primero, como les dije, vamos a presentar el sistema óptico pasivo, que tiene los principales elementos en la energía que emite el Sol, se refleja en los distintos componentes de la superficie terrestre. Fundamentalmente, cuando hablemos durante el curso, vamos a hablar de tres componentes principales de la superficie: vegetación, suelo y agua, para que ustedes después lo expandan o extrapolen a los distintos componentes que quieran analizar, porque habría muchas componentes para ver, pero estos tres son los fundamentales que cubren la superficie terrestre y en base a los cuales podemos tener la forma de entender la energía que reflejan y cómo los interpretamos. Entonces, la energía del Sol refleja la superficie es tomada a bordo de los satélites por distintos sensores que ya van a conocer. La información es enviada a Tierra, a las distintas estaciones receptoras, y allí se procesa y se pone a disposición de los usuarios en los formatos digital y papel. O sea, hay dos formas fundamentales para trabajar con estas imágenes, que es a través de datos estadísticos, por análisis matemáticos que se hacen a través de las computadoras, y análisis visual que se puede hacer por la pantalla de los monitores o a través de impresiones o plotters con las imágenes hechas en papel. La energía es irradiada por el Sol y es reflejada, absorbida o transmitida por los elementos de la corteza terrestre. Esto es el esquema de una onda en donde nosotros vamos a centralizar un poco el conocimiento en lo que es el campo magnético y en lo que es la longitud de onda, más allá de los demás parámetros que definen la característica del campo eléctrico. Si la longitud de onda de esa energía que llega del Sol, que el Sol emite, está definida como como la distancia que hay entre los dos senos, o los dos picos de la longitud de la onda. Más allá de la amplitud y la frecuencia, que son otros parámetros,
Nosotros en esto de la teledetección nos vamos a situar fundamentalmente en la longitud de onda. Ahí estoy teniendo un poco de eco. ¿Escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se lo escucha, se lo escucha. Sí, se lo Ok, escucha. no, porque estoy teniendo eco ahora, pero bueno, continuamos. Cualquier inconveniente, por favor, me avisan, ¿sí? Porque yo estoy un poco viendo la presentación y no lo veo a ustedes. Este es el espectro electromagnético, que es la distribución de toda la energía incidente, la energía emitida por el Sol, según la longitud de onda, que va desde muy pequeña. Aquí tienen un gráfico un poco mejor de la longitud de onda que va desde 0,01 Armstrong hasta metros. Entonces tenemos la descripción de todas las longitudes de onda por las que podemos contar en la naturaleza, que van, para tener graficado o ejemplarizado, de los rayos gamma, que son las más pequeñas, los rayos X, la parte del ultravioleta cuando se acercan a los micrómetros. Después viene la sección muy pequeña del espectro que corresponde a las longitudes de onda del espectro visible, que a su vez son el azul, el verde y el rojo, los tres colores que componen las longitudes de onda primarias del espectro de la luz visible. Luego viene a continuación las longitudes de onda ya de 1 micrón hasta 10 micrones, que es el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y posteriormente el infrarrojo térmico. Estas son las nomenclaturas que toman en los distintos sectores o regiones del espectro electromagnético. Más allá, bastante más allá, en centímetros y metros, están las microondas. Justamente vemos entre 1 y 10 centímetros las que son particulares de radar, las de radio y las de comunicaciones UHF y VHF. Este es el esquema general de las longitudes de onda y su distribución según el tamaño de la longitud de onda, de la energía y según su tamaño de longitud de onda. La teledetección de sistemas pasivos se va a centralizar en el uso de energía que está alrededor del espectro visible y el infrarrojo cercano y medio, y algo del térmico. En esa energía, con esas longitudes de onda, se trabaja en la teledetección de sistemas ópticos o pasivos, mientras que en los sistemas de radar de apertura sintética, se trabaja en la región de los centímetros. En el día de hoy vamos a analizar cómo es el sistema de teledetección, el sistema de identificar características de los objetos de la superficie terrestre a través de las longitudes de onda correspondientes al sistema pasivo óptico, que están entonces en el espectro visible y el infrarrojo cercano y medio fundamentalmente. El sistema de radar, en lugar de depender por supuesto del Sol, depende de la fuente de energía que emite la energía y tiene otras longitudes de onda que estuvimos viendo recién, y un detalle para que ustedes vean los distintos tipos de posibles longitudes de onda que trabajan los radares, en la banda PLS, CX, etc. Son las longitudes de onda en centímetros que toman los distintos radares según la constitución, según la fuente de energía y según los equipos. Hoy vamos a ver la parte de sistemas pasivos. Mañana y el miércoles van a trabajar con el conocimiento básico, también los fundamentos físicos del sistema de radar. Aquí tienen, para que vean, una característica de lo que son los sistemas de las longitudes de onda de los sistemas de radar, que tiene muchas más variantes y posibilidades que el sistema de óptico o pasivo. Pero el sistema óptico es relativamente más simple y más amigable para comprender, por eso comenzamos por este sistema. Bueno, yo les había comentado entonces que tenemos la energía que llega a la superficie terrestre, es reflejada, tomada por los sensores, que ya van a ver que tiene características muy particulares, y luego dispuesta a disposición de los usuarios. ¿Cómo se estudia esto? ¿Cómo comenzó el desarrollo de
tecnología, de este conocimiento, los sensores que van a bordo de los satélites son sensores que captan la energía reflejada y la cuantifican en función de la intensidad de esa energía que llega al sensor o al codificador en distintas longitudes de onda sectorizadas. O sea, los equipos, los espectroradiómetros, que se llaman así los equipos, pueden seleccionar la longitud de onda de la energía que quieren cuantificar que ingresa al equipo y de esa manera medir la cantidad de energía que ingresa, que es la energía reflejada, que se puede graficar en función del porcentaje de la energía que refleja en relación a la energía incidente. Durante los primeros años en que esta tecnología se desarrolló, esos equipos espectroradiómetros estaban colocados o se colocan encima de plumas o de camiones a nivel terrestre y con eso se analizan parcelas de terreno y se estudió cómo reflejaban para las distintas longitudes de onda con las que el sistema estaba intentando ser desarrollado. Esto fue por allá por los años 1970. Entonces, lo que se construye a partir de los datos tomados a campo es cómo reacciona la energía reflejada para los distintos componentes de la superficie en las distintas longitudes de onda. Y así se construye la respuesta espectral teórica de cada recurso o de cada elemento de la superficie. Es cómo es la energía que refleja la vegetación sana en las distintas longitudes de onda en porcentaje con relación a la energía que recibe. ¿Ven la flechita del mouse? ¿Me siguen como para yo indicar algunas porciones de este gráfico? Sí, Francisco, se ve perfecto. Bueno, perfecto, gracias, Lucy. Esto entonces es cómo responde la vegetación a la energía que le llega del sol y cómo la refleja. La energía, y acá tengo un diapositivo más adelante, pero les aclaro, la energía sufre fundamentalmente tres procesos cuando llega a un elemento de la superficie terrestre, que eso es que la energía o bien se refleja, o bien se transmite, o bien se absorbe. Pero cualquiera de esos tres caminos se suman y es la energía incidente. En este caso, analizando qué le pasa a la energía cuando llega a una hoja, vemos que en estas longitudes de onda de inicio, que son las más pequeñas, la energía que refleja la hoja es muy pequeña en cantidad, solamente un 20%. Mientras que en estas longitudes de onda de 0,8 a 1,4 micrones, tiene una muy alta cantidad de energía reflejada, 50-60% de la energía incidente. Y finalmente en la sección que tenemos a la derecha, hasta 2,8, que es el infrarrojo medio, acá están las tres regiones, ¿sí? El visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio. En el infrarrojo medio tenemos una curva que es bastante movida, tiene picos con poca energía reflejada y picos con mucha, picos con poca, picos con mucha energía reflejada. Imagínense, para que ustedes tengan idea de escala en esto, estamos viendo la curva espectral de la vegetación en las longitudes de onda del visible, que son las longitudes de onda que nosotros reconocemos con los ojos. El térmico, el infrarrojo térmico, las longitudes de onda de calor, en esta escala que acá termina con 2,8, la tendríamos que seguir hasta 12-15 micrones, o sea, varias veces más a la derecha, y los radares están kilómetros a la derecha, pues son centímetros y metros. O sea, estas son las escalas gráficas que ustedes tienen que imaginar para saber en qué lugar del espectro electromagnético estamos trabajando. Entonces, en estas ondas muy pequeñitas tenemos el espectro visible, que es justamente la longitud de onda que nosotros podemos percibir con los ojos, que en la vegetación tiene esta característica. Esta es la característica que tiene
la curva del agua. La vegetación, el agua, cuando la energía le incide, refleja en las longitudes de onda del visible, pero luego en el infrarrojo no refleja más. Tiene prácticamente cero de energía reflejada. Estas dos que aparecen ahora abruptamente, tenemos la azul, que es la del suelo. El suelo tiene una curva de este tipo, o sea, no es muy compleja, simplemente aumenta un poquito a medida que aumenta la longitud de onda de la energía. Y esta más alta es la nieve. La nieve en el visible, o sea, en las longitudes de onda del visible, tiene una altísima reflectancia, de la energía que le incide refleja casi el 100%, y luego disminuye muchísimo en el infrarrojo porque en el fondo es agua, y aquí el agua absorbe toda la energía. Cuando hablamos del espectro visible y de cómo reflejan los objetos, podemos hacer una correlación directa con lo que nosotros vemos realmente y cuánto nos encandila, por decir así, la energía que reflejan los objetos que vemos. Está muy claro que cuando vemos agua o vegetación verde, la energía que nos llega es muy poca, vemos perfectamente, no nos encandila, porque la energía reflejada que nos llega es muy poquita. En cambio, cuando vemos nieve, la energía es muy fuerte y prácticamente nos encandila. O sea, que el nivel de reflectancia de los objetos en el visible es justamente el que nosotros podemos detectar con los ojos. Que por supuesto es cuantificable, y ese es un poco el truco de esta tecnología, que nosotros podemos cuantificar, darle valores numéricos a la cantidad de energía que se refleja, que llega al detector, y de esa manera generar infinidad de procesos de análisis digital a través de la computadora. A todos los participantes, por favor, yo estoy dispuesto, cualquiera abre el micrófono y pregunta, o quieren que repita algo, o aclarar, ¿eh? Buenos días, ingeniero. Buen día. Disculpe que lo interrumpa. Sí. Usted sabe que yo hace un tiempo también me topé con esta información de empezar a conocer un poco las respuestas espectrales, y lo que no encontré en ningún sitio de internet es un registro de firmas espectrales. Yo trabajo mucho en meteorología, ¿no? Entonces a veces Sí. jugar con las imágenes satelitales y es como que al momento de tratar de aplicar filtros yo necesitaría tener una biblioteca de registros espectrales como para saber cuál es el registro espectral del polvo de suspensión y cosas así. Sí, eso existe en la bibliografía. Después te voy a dar algunas páginas, pero existen bibliotecas que no son demasiado específicas quizá al uso que uno quiere darle, porque uno tiene particularidades muy definidas cuando está estudiando algún fenómeno, pero existen bibliotecas de energía reflejada. Te digo, por ejemplo, de cultivos, de cómo refleja la soja, el maíz, el trigo, o sea, existen lugares donde hay librerías de respuestas espectrales. Probablemente no de todas las que uno quisiera o del objeto particular que uno está estudiando, pero de las más comunes existen ese tipo de información. Después te las puedo pasar, en todo caso, ¿sí? Muchas gracias, ingeniero. No, nada. Bueno, sigamos. Aquí hay que jugar con un factor adicional que hay que tener en cuenta, que es la atmósfera y cómo interactúa la atmósfera con la energía. Cualquiera de los sistemas que utilicemos, pasivo o activo, pero que estén en sistemas que están más allá de la atmósfera, vamos a tener que analizar cuál es la interacción que tienen los componentes de la atmósfera con la energía que la atraviesa. Fundamentalmente en los sistemas pasivos, la interacción es bastante importante. Fundamentalmente tenemos dos procesos que son la dispersión y la absorción. En este esquema, en estos dibujitos, está sintetizado y graficado cómo sería el impacto que tiene la atmósfera sobre la energía que ingresa al sistema o que llega a la Tierra. La dispersión se produce por partículas de vapor o moléculas de gas o incluso partículas de polvo en suspensión
que lo que hace es justamente redirigir la energía que llega, en lugar de permitir que llegue franca a la superficie terrestre, la redirige hacia otras direcciones, evitando o anulando la posibilidad de que llegue una parte de esa energía a la superficie terrestre. La absorción, por otro lado, es energía que queda dentro de los componentes de la atmósfera, fundamentalmente ozono, dióxido de carbono, vapor de agua, también oxígeno. Estos fenómenos alteran digamos, la transparencia de la energía, que no solamente la que incide sobre la superficie, sino también la energía reflejada, que es con la que trabajan los sistemas a bordo de satélites. O sea, los satélites, los sensores, estos sensores que yo les comentaba antes, que son los espectroradiómetros, llamados generalmente así, pueden estar montados, como les dije en un principio, en una pluma sobre un camión, que es con la que se hicieron los principales estudios básicos. Pueden estar montados en helicópteros, en una plataforma de avión, y también, por supuesto, en satélites. Cuando están en satélites, están en alturas mucho más allá de lo que es la atmósfera, 400, 500, 700 kilómetros de altura, hasta las órbitas más tradicionales de estos sistemas, y tanto la energía incidente como la reflejada, que es tomada por estos detectores, sufren, si se quiere llamar así, los efectos de la atmósfera. Fundamentalmente, absorción y dispersión son los dos fenómenos que ocurren en la atmósfera, aunque también puede haber emisión de algunos gases. Tiene tres fenómenos, tres capítulos particulares, que están en función de la relación entre el tamaño de la longitud de onda y la partícula o la molécula que encuentra en su camino esa longitud de onda. Y la absorción depende fundamentalmente de los gases. La absorción está fundamentalmente con el oxígeno por longitudes de onda debajo del ultravioleta, el ozono también debajo del ultravioleta y también en algunas microondas, y el infrarrojo térmico. El vapor de agua, fundamentalmente el infrarrojo térmico y infrarrojo medio, y el dióxido de carbono, también el infrarrojo térmico e infrarrojo medio. Por supuesto, tienen todos claro que esto, por ejemplo, el dióxido de carbono, el gas al que se le atribuye el calentamiento de la atmósfera, porque justamente absorbe energía en el térmico, entonces no deja que se enfríe la Tierra lo que debería enfriarse durante las noches. El ozono también lo tienen ustedes muy claramente ejemplificado con el tema de la radiación ultravioleta. Cuando desaparece el ozono, hay más rayos ultravioletas que llegan a la superficie terrestre y causan daños. O sea que esto de la absorción de los elementos de la superficie de la atmósfera tiene sus ventajas y desventajas. Ventajas porque nos protege y desventajas para estos sistemas porque algunas de las longitudes de onda no se pueden usar en esta teledetección de sistemas pasivos u ópticos porque quedan modificadas fuertemente en la atmósfera. Acá tenemos los factores de dispersión, fundamentalmente vapores de agua y partículas de suspensión, con los tres tipos, la Rayleigh, la Mie y la no selectiva. La Rayleigh es la más importante quizás porque afecta a las longitudes de onda más pequeñitas. Ustedes ven cómo es la intensidad de la dispersión en función de la longitud de onda. La dispersión es muy intensa con las longitudes de ondas muy pequeñas, no tanto ya cuando la longitud de onda se acerca al infrarrojo, pero sí en el visible y particularmente, yo no les comenté, pero esta 0,4 de micrón corresponde al color azul, 0,5 corresponde al color verde y 0,6 al color rojo. Esas son las tres longitudes de onda de los tres colores primarios que podemos ver con nuestros ojos. Luego la dispersión del tipo Rayleigh se hace muy baja. Creo que ustedes deben todos conocer, sobre todo los que están en el área de Fuerza Aérea, que justamente esta dispersión de las longitudes de onda del color azul muy alta que se produce en la atmósfera
es la que nos caracteriza o lo que nos da el color de cielo azul, porque cuando miramos hacia arriba vemos una gran dispersión de energía. Recuerdan que yo les mostré un grafiquito al principio que decía que contaba que la dispersión lo que realiza es el redireccionamiento de la longitud de onda. Entonces, ese redireccionamiento de la dispersión en las muy pequeñas longitudes de onda que corresponden al color azul, lo que hace es que nosotros, de los tres colores que vemos, veamos el color azul fundamentalmente cuando vemos hacia arriba. Cuando vemos hoy que está nublado acá, vemos todo vapor de agua, o sea, vemos otra cosa. Pero esta es la dispersión Rayleigh fundamentalmente responsable del color azul del suelo. Azul del cielo, perdón. Lo mismo pasa cuando se vuela en avión en días brumosos. Es muy claro ver cuando el día está diáfano, uno ve mucho más allá y ve mucha más definición en la superficie terrestre desde un avión, porque no hay energía reflejada por partículas que están en la atmósfera, sino que uno ve directamente muy pura la energía reflejada por los distintos componentes de la superficie. Si tenemos un día mucho material en suspensión, mucho polvo, lo que vemos es la superficie, la energía reflejada por la superficie, pero también nuestros ojos captan la energía reflejada por las partículas en suspensión de la atmósfera. Por eso se ve eso que uno llama brumoso o con muy poca definición. Y después de un día de lluvia se ve la atmósfera muy diáfana y vemos con muchísima mejor definición. Esos son los efectos de dispersión que ocurren debido a las partículas en suspensión en la atmósfera. Estos fenómenos que pasan en la atmósfera, de dispersión y absorción, terminan generando fenómenos que alteran la transmisividad de la energía a través de la atmósfera. Este es un grafiquito que mide la transmisividad de energía en la atmósfera. Lo celeste, por supuesto, es la transmisividad casi llena, 100%. Fíjense que en estas longitudes de onda, 0,6, 0,7, infrarrojo 1, la transmisividad es casi 100%, salvo en la energía del 0,4, que está disminuida justamente por la presencia de esta dispersión de tipo Rayleigh que comentábamos hace un ratito. Y las distintos componentes de la atmósfera, los gases, particularmente el vapor de agua, son los responsables de estos picos de absorción. Entonces, fíjense que este gráfico lleno en los valles de color blanco son sectores del espectro electromagnético que no presentan transmisividad para la energía a lo largo de la atmósfera, porque justamente es absorbida esa energía en su paso por la atmósfera. Por supuesto, en las grandes longitudes de onda, que van más allá de los metros y centímetros, no hay ninguna alteración. Ustedes ven que tenemos 100% de transmisividad. El resto, hacia las longitudes de ondas más pequeñas, hay justamente sectores en donde la transmisión es muy mala, hay gran interferencia, por llamarlo así, y entonces se define un concepto que es el de ventanas atmosféricas, ventanas atmosféricas son sectores del espectro electromagnético que no sufren o sufren mínima alteración por parte de la atmósfera en la interacción con esas longitudes de onda. Les quede claro, las ventanas atmosféricas no son ventanas, sino son longitudes de onda. Son longitudes de onda que no tienen mínimo impacto de la atmósfera en su trayectoria tanto descendente como ascendente. En base a esto, estas ventanas atmosféricas, es que se construye esta tecnología de teledetección de sistemas ópticos y sistemas de radar, porque se cuenta entonces con un grupo de longitudes de onda, pequeñas o grandes según el sistema, que no sufre alteraciones, y entonces es confiable desarrollar métodos que nos permitan recibir información, cuantificarla y evaluar con esos números, con esos datos, qué está pasando con los objetos que estamos midiendo, o que estamos impactando con la energía.
Y estas son lo que llamamos las ventanas atmosféricas, sobre todo en la zona de los sistemas pasivos. Ustedes ven que hay varias ventanas que tienen unas determinadas longitudes de onda en donde la energía no nos influye, no nos perturba, no nos crea una variación más allá de lo que puede variar debido al objeto que estamos analizando. Como dice aquí abajo, las bandas espectrales en las cuales operan los sensores ópticos o pasivos son seleccionadas dentro de estas ventanas. Porque en realidad lo que uno realiza con este tipo de tecnología es estudiar, analizar los objetos a través de cómo es la variación de la energía reflejada, comparándolo con una energía teórica, que son las curvas que vimos en un principio, y cualquier variación que nosotros veamos nos está indicando un fenómeno particular que le está ocurriendo a ese objeto. Si encima de eso nosotros consideramos que, o nos damos, digamos, la posibilidad de que la energía varíe, no solamente por la composición del objeto, sino por la composición que pueda tener la atmósfera en ese momento, vamos a tener una fuente de variación incontrolable que no depende del objeto. Entonces, no tiene mucho sentido trabajar de esa manera, porque no vamos a poder analizar fuentes de variación, separar las fuentes de variación y controlarlas para poder entender qué está pasando con el objeto en cuestión. Por lo cual, estos sistemas se construyen o se han construido con las longitudes de onda que no tienen alteración o tienen mínima alteración en su pasaje a través de la atmósfera. Esto no quiere decir que no haya alteraciones debidas a la atmósfera y no haya necesidad de corregirlas. Eso lo van a ver ustedes más adelante. Pero en inicio se trabaja con energía, con longitudes de onda de energías que no sufren alteración por parte de los componentes más relevantes de la atmósfera. Hay otras, repito, hay otras alteraciones que se tienen que conocer y se tienen que corregir, que lo vamos a ver más adelante. De vuelta a preguntas. ¿Tienen comentarios? Cuando pasamos la luz, la energía, nosotros decimos la luz, pero detectamos muy poquito, se abre a través de un prisma, abrimos toda esa composición que tiene la energía incidente en las distintas longitudes y nosotros podríamos detectar la intensidad en este grafiquito si nosotros detrás de cada color, rojo, naranja y amarillo, ponemos un detector que cuantifique la cantidad de energía que hay llegando para cada longitud de onda, estamos convirtiendo la energía que nosotros visualizamos en los impulsos que nuestros ojos detectan en números. Eso es lo que hace el espectroradiómetro y el equipo que está arriba del satélite. Codifica el impulso de estas energías en sus distintas longitudes de onda y los convierte en números. Y eso nos genera las imágenes de satélite. Por supuesto, acá tenemos un esquema que habla solamente de un esquemita que muestra solo rango visible, pero más arriba del rojo está todo lo que es el infrarrojo, que le pasa lo mismo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos detectores para el infrarrojo cercano ni el infrarrojo medio. Entonces, este es el espectro electromagnético con el que nosotros trabajamos en la tecnología de la teledetección. Visible, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, a veces el térmico, depende, y las microondas por aquí, las zonas de radar. Los caminos de la energía, como yo les comentaba antes, son fundamentalmente tres. La energía se refleja, se transmite o se absorbe. Y depende cómo sea la composición. Es decir, estamos hablando de sistemas ópticos, no los de radar. Los de radar tienen otra propiedad. En los sistemas pasivos o ópticos, la energía tiene estos tres caminos
y lo que los sistemas hacen es cuantificar la energía reflejada. Pero va a depender de cada objeto cómo es la distribución del uso de la energía o de los caminos que recorre la energía. En algunos casos los objetos van a absorber mucha energía, y si absorben mucha energía, reduce los otros dos caminos. Por otro lado, hay energía que se transmite muchísimo, y entonces no existe energía reflejada, ni energía absorbida. Por ejemplo, supónganse la energía del sol que impacta un vidrio transparente. La energía esa pasa 100%. El vidrio no refleja nada y absorbe muy poquito, casi nada. Fundamentalmente se transmite. O sea, que estos tres juegos de energía absorbida, transmitida o reflejada, son los que son propios de cada objeto, y en función de el comportamiento que tiene el objeto usando esa energía, nosotros medimos la energía reflejada y podemos entender qué le está pasando al objeto que estamos mirando. Esa es un poco la idea. Esto es, si me permite la analogía, bueno, esto es como, es decir, ¿qué es lo que hace un termómetro cuando nosotros nos ponemos un termómetro en la axila? El termómetro tiene un detector que transforma el impulso de energía en una determinada longitud de onda, el térmico, lo que fuera, en contacto con la piel, dilata el mercurio o el alcohol del termómetro que estamos usando. Ese es un detector, es un codificador. El mercurio o el alcohol se dilata. Un señor en su momento inventó a qué corresponde la temperatura para cada rayita que le puso al termómetro. Entonces el termómetro nos codifica la temperatura que nuestro cuerpo está emitiendo. De esa manera, con temperaturas a distintos niveles, digamos, de energía emitida por el cuerpo, nosotros estamos pudiendo conocer, el médico está pudiendo conocer qué le pasa al cuerpo. Porque mide temperatura con un codificador, mide una energía con un codificador que le dice que cuando está en 36 está bien, que cuando está en 38 está mal, cuando está en 40 está peor, y el sujeto médico toma acción en función de lo que aprendió en la facultad, qué tiene que hacer cuando la temperatura es 38 o 40, qué le puede estar pasando al individuo. Esto es algo parecido a lo que nosotros podemos hacer con estos sistemas pasivos. Si nosotros conocemos cómo es la curva de la vegetación, por ejemplo, podemos entender qué le puede pasar a la vegetación cuando los valores de energía reflejada normales se alteran. Vayamos de vuelta a la curva de la vegetación para ejemplificar esto. Esta es la curva de energía reflejada de la vegetación en las distintas longitudes de onda del espectro visible, infrarrojo cercano, infrarrojo medio. Habíamos dicho en un principio, y repetimos, que en el espectro visible, sea de 0,4 a 0,7, 0,6, 0,7 micrones de longitud de onda, esa energía refleja la vegetación muy poquito, refleja menos de un 20%. ¿Qué le pasa al resto de la energía? Ese 80% le falta. Bueno, según este gráfico, por supuesto, esto es estudios que se hicieron en su momento para conocer qué pasaba con la energía, el 80%, casi toda la energía, es absorbida. ¿Ven? Que el campo intermedio es absorción. Y muy poquito transmite. Transmitancia, la transmisividad es la curva inversa que está arriba, que se mide desde la ordenada de la derecha, 0 a 100. Entonces, la de la izquierda, 0 a 100 es reflectancia o reflectividad, y en el medio, entre la curva de reflectividad y transmitancia, está la absorción. Entonces, esta curva nos indica que a la vegetación, la energía reflejada en el visible es muy poca porque absorbe casi toda la energía que le llega.
En cambio, en el infrarrojo cercano, que es esta longitud de onda, estas curvas nos indican que la energía o bien se refleja o bien se transmite. No hay absorción aquí. Ven que el espacio de absorción es prácticamente nulo. O sea, este conocimiento que hay que tener de cómo funciona la energía con la vegetación, con el recurso vegetación, nos dice que la longitud de onda del espectro visible, infrarrojo, perdón, toda la energía o bien se refleja o se transmite. En cambio, en el infrarrojo medio, en las longitudes de onda del 1.4 al 2.9 micrones, varía mucho, refleja, absorbe y transmite. Entonces, es importante conocer estos distintos destinos que tiene la energía que incide sobre la vegetación para comprender, una vez que veamos modificaciones en esto, en estas curvas normales, qué es lo que está pasando. Entonces, esos tres caminos de la energía son los que tenemos que tener presente cuando analizamos la energía. Todo esto que yo les estoy contando es la base que ustedes después van a tener cuando interpretan una foto, una imagen de satélite. La interpretan con los colores. Bueno, esto es el inicio de cómo interpretar los colores. Y cómo interpretar, en el fondo, los colores que no son más que números convertidos en colores. O sea, este es el inicio para que puedan interpretar datos, números digitales o bien colores en las imágenes. Los colores los van a poder entender o interpretar haciendo retroceder sus conocimientos a esto que estamos diciendo hoy. O sea, esto es la base de poder interpretar los colores o los números que van a ver en las imágenes de satélite en los sistemas pasivos. En los sistemas de radar, muy diferente. Los sistemas se basan en otro tipo, si bien se basan en energía que llega a una fuente o a un objeto determinado, el objeto refleja esa energía de una manera completamente distinta y tiene otro principio su análisis. Por eso, ténganlo bien claro, estamos empezando, digamos, analizando lo que son las imágenes satelitarias clásicas, que son las más comunes o las más afines a lo que ustedes suelen ver en los medios de difusión o en los satélites que más orbitan la Tierra y proveen imágenes hoy día. Al menos de manera masiva, digamos, ¿no? Vamos a analizar ahora un poco más en detalle cómo es la interacción de esa energía con los elementos de la superficie, fundamentalmente de la superficie terrestre. De vuelta, los principales tres elementos, agua, suelo y vegetación, más allá de que, como preguntaba hoy Valenzuela, creo, hay distintos perfiles, distintas curvas para todos los distintos componentes del suelo o que ustedes quieran estudiar, o materiales. No es, esta es una generalización de los tres componentes básicos, pero por supuesto después cuando uno estudia elementos más particulares existe información o la pueden desarrollar ustedes mismos sobre la forma de reflejar energía de los otros componentes, de cualquier otro componente. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, señor. ¿Están todos ahí o no? Sí, Francisco, estamos acá atentos. Alguien que lo vea, dígame, estamos todos. Bueno, Estamos todos, Francisco. bueno. ¿Se duermen, Luisina? No, ¿qué hacen? ¿Bostezan? No, estamos acá atentos a su clase. Qué suerte, bueno. Bueno, sigamos. Las respuestas espectrales, como vimos, son teóricas, han sido tomadas para los tres principales componentes de la superficie y son el agua, el suelo y la vegetación. Haciendo la analogía al tema del termómetro y del médico, esto sería, conocer esto, digamos, concentrémonos en una curva, por ejemplo, en la de la vegetación. Concentrémonos en la curva de la vegetación. Conocer la curva, la analogía que tenemos con el médico es que conocemos cómo funciona el organismo y sabemos que esta curva verde son los 36,5 grados que tenemos nosotros.
la curva de las 36,5 es en una longitud de onda que está más a la derecha, que es en el térmico, un solo número tenemos. Acá tenemos un montón de números posibles, según la longitud de onda que estudiemos. Pero esta es la normal, a eso quiero llegar. Esta es la condición normal de la vegetación sana. Cualquier variación, a ver, nosotros medimos con un detector, por ejemplo, esto aquí es la longitud del pico este en el visible, es al 0,5 de longitud de onda. Mide 20, detectamos 20% de energía reflejada. En algún momento podemos detectar con alguna vegetación, en vez de 20, 40. Y esto, o bien 10. Esta variación, entre 10 y 40, por ejemplo, nos está indicando que hay algo que le está pasando a la vegetación que no es normal. Para entender qué puede ser, o sea, para inferir a distancia, o sea, con esto de la teledetección, qué le está pasando, tenemos que comprender un poquito cómo funciona el cuerpo humano para 36 y 40 grados, o bien la vegetación, qué le pasa cuando esto, cómo puede ser que esto refleje más o refleje menos, o que en esta región del espectro refleje más o refleje menos, o que en esta región del espectro refleje más o menos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a aprender cómo cada elemento varía en su condición y hace variar la energía reflejada para que nosotros, analizando los números que vemos en una imagen, podamos inferir qué está pasando con ese cultivo, con esa agua, con ese suelo, con ese pastizal, con ese bosque, con cualquier elemento que estemos estudiando o analizando. Estudiemos entonces cómo es el comportamiento de la curva espectral de la vegetación. ¿A qué se debe que la vegetación tenga esa forma en la curva? Una vegetación normal. Dividimos el análisis en 3 regiones, visible del espectro, ¿no? Infrarrojo cercano, infrarrojo medio. En el en el espectro visible, aquí bien marcado, entre 0,4 y 0,7, la vegetación absorbe mucha de la energía, casi el 80%, a causa de los pigmentos. Los pigmentos que están en la hoja, fundamentalmente, como acá está marcado la clorofila, es la responsable de absorber la energía. Y absorbe esa energía justamente una vegetación que está sana, porque una vegetación sana es aquella que está creciendo. La clorofila lo que hace es absorber energía, convertir la famosa fotosíntesis, realizar las famosas ecuaciones químicas de la fotosíntesis por las cuales genera, a partir del oxígeno, del dióxido de carbono, genera los hidratos de carbono que hacen crecer la planta, etcétera, etcétera, crecer la fotosíntesis. Entonces una vegetación sana está haciendo fotosíntesis, absorbiendo mucha energía. Hay 2 o 3 o 4 pigmentos, fundamentalmente la clorofila. ¿Y qué pasa? La clorofila absorbe mucho más la energía de la longitud de onda del color azul, 0,4, y la del color rojo, 0,6. Absorbe también, por supuesto, la del color verde, pero menos intensidad. Entonces, esa es la forma de la curva. ¿Ven que tiene absorción fuerte en el 0,4, que es del azul, absorción fuerte, que es en el 0,6, que es rojo, y un poco menos, digamos un pico de reflectancia, en el color verde. ¿De qué color se ven las hojas? Verdes, justamente porque de los 3 colores la planta está absorbiendo mucho del azul, del rojo, y refleja un poco más del color de la longitud de onda, que es el color verde. Conclusión, la planta se ve verde. Siguiendo con este pequeño sector del espectro, ¿qué pasa si yo mido, acá estoy midiendo, por ejemplo, supongamos clorofila, un valor en el verde de 18, porcentaje de reflectancia, acá un valor de 5 y un valor de 12. ¿Qué pasa si de golpe yo mido 20, 25 y 30? Esta curva cambia completamente.
si yo conozco esta teoría que acabamos de exponer, yo entiendo que algo pasó con los pigmentos. Entonces, una planta que no absorbe energía en el rojo o en el azul es una planta que no tiene pigmentos. Y si no tiene pigmentos, es una planta que se está muriendo o se murió. Y que en vez de color verde, tiene color amarillo, que es la mezcla del rojo y el verde, que son las hojas del otoño. O sea, así, en 2 minutos lo dije todo, ¿sí? Y cuando cambia el color, es porque cambia la energía reflejada y es lo que nosotros percibimos. Entonces, en el fondo, en esta tecnología, antes de ser color en una imagen, es un número, que es la energía reflejada, la que cuantifica nuestro detector. Entonces, conociendo cómo funciona la energía reflejada de la hoja en el rango visible del espectro, podemos comprender qué le está pasando cuando vemos números diferentes o cuando vemos colores diferentes. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Aprovechen ahora, ¿eh? Si pregunten tranquilos, yo voy avanzando, pero interrumpan, por favor. Esto hagámoslo lo más dinámico e interactivo posible. Me interrumpen, yo no tengo ningún problema. En la siguiente región del espectro, es decir, dejemos el visible para la hoja, en la región del infrarrojo cercano, vemos que la reflectancia es mucho más alta, ¿no? 40-50%. Acuérdense que dijimos, hace un par de diapositivas, que en esta región del espectro, con estas longitudes de onda, la energía o bien se refleja o bien se transmite, que aquí no hay. Por lo cual, este es unas longitudes de onda en donde la hoja, si se pierde pigmento, si no pierde mucho, no vamos a ver, no vamos a detectar si varían estos números porque no absorbe energía. Lo que regula fundamentalmente que esta curva sube o baja, que este número pueda ser más alto o más bajo, es por un lado la estructura de la célula. Eso ustedes ni se preocupen porque es muy chiquito, eso no tiene mucha importancia para una persona que no esté dedicada a la biología o al análisis de investigación de cultivos, sino que lo más importante acá, y lo vamos a ver en un ratito, es la cantidad de hojas que tiene un follaje, la cantidad de hojas que tiene lo que estamos mirando. O sea, cuánta biomasa tiene la región que estamos analizando. No se olviden que esta curva es la curva de la energía reflejada de una hoja, ¿sí? Una hoja tomada en una planta, viva por supuesto, que está conectada a la planta, pero es sobre una hoja. No estamos midiendo un cultivo o una pastura, estamos midiendo una hoja, tampoco un bosque. Y aquí fundamentalmente entonces dice, como dice la bibliografía que ustedes pueden consultar, lo que regula que esto suba o baje un poco, los valores digitales, es la estructura de la célula, pero en realidad eso es muy poco relevante. Lo más importante, lo vamos a ver ahora, es la biomasa. Y la última región que hace que esta curva cambie o que los valores suban o bajen en la vegetación es el contenido de agua. ¿Se acuerdan que en la primera curva que vimos de agua hace un rato, señalamos que el agua tenía, ¿cómo era la curva del agua? La curva reflejaba un poquito en el visible, pero absorbía todo, absorbe todo el agua en el infrarrojo cercano y medio. O sea, el agua no deja reflejar energía de las longitudes de onda del infrarrojo. Es por eso que una vez que estos picos de absorción, que son las longitudes de onda más importantes en las cuales el agua absorbe energía, 1,4, 1,9 y 2,6, la energía aquí es prácticamente fuertemente absorbida por el agua y el resto refleja un poco. Cuando más agua tiene una planta, una hoja, más absorción va a tener, o sea, esta curva va a bajar, porque absorbe más, refleja menos. Cuando la hoja está más seca, ¿qué va a pasar? Estos picos de absorción van a ir desapareciendo
y va a levantar la energía reflejada. Entonces, si yo estoy midiendo, por ejemplo, valores en 1.5, 1.6, tengo un sensor que toma longitudes de onda, energía reflejada, longitud de onda 1,6, si la planta, si el número me arroja 25, yo diría, esto está dentro de lo normal. Tiene agua normal. Sería, pongamos, como el 36,5 de nuestro cuerpo con el termómetro. Pero si este valor, en esta longitud de onda, en lugar de 26, me da 40 o 50, yo estoy sabiendo que esa hoja tiene muy poco contenido hídrico. Si tiene muy poco contenido hídrico, está a punto de morir, si no se murió ya, o sea, se está despidiendo de su vida. ¿Por qué no tiene agua? Eso lo detectamos sabiendo, es decir, mirando qué número tenemos en la longitud de onda 1,6 y sabiendo, con esto que estamos aprendiendo, cuáles son los valores normales de energía reflejada para la condición hídrica de una planta. Entonces, sin hacer mucho alaraca de esto, ustedes ya saben, sabiendo esto que acabo de contarles, saben que tenemos distintos valores de energía reflejada en distintas longitudes de onda. ¿A qué puede deberse? ¿Qué le puede estar pasando al objeto que estamos mirando, a la vegetación que estamos mirando? Si tenemos valores altos en el visible, sabemos que no tiene pigmentos o que dejó de trabajar, una planta se está por caer las hojas. Si tiene valores muy altos, ahora vamos a ver en esta región qué es lo que pasa. Si tiene muy altos en el infrarrojo medio, sabemos que le falta agua. Si tiene valores muy bajos, es porque tiene mucha agua. O sea, estamos diagnosticando, estamos conociendo el recurso a distancia. Lo mismo pasa con el suelo, con la característica suelo, característica agua y cualquier otro elemento que ustedes puedan estudiar o analizar. Sabiendo cómo se comporta la energía incidente cuando impacta a uno de estos objetos que ustedes analizan, pueden inferir a través de tecnologías de teledetección qué le está pasando en determinado momento o en determinada región donde lo estén estudiando. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Acuérdense de estos nombres que están aquí abajo, pues son las regiones del espectro. Visible, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, infrarrojo reflectivo. Esto es importante no confundir. Esto es toda energía reflejada, no es energía emitida por un cuerpo, ¿sí? Hasta estos números, 3.0, es energía reflejada, no emitida, porque cuando uno habla de infrarrojo, en términos generales, la gente piensa que infrarrojo es térmico, pero no. En la primera parte del infrarrojo es reflectivo. El infrarrojo más largo en longitud de onda sí es térmico. Y nosotros ahora pocas veces vamos a hablar de los números de la longitud de onda. En general nos referimos a visible, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, porque son las regiones del espectro. Esta es entonces la energía, el comportamiento de la energía en la vegetación. Algunas curvas que pueden ilustrar un poquito esto. La curva normal en el visible, ven que tiene esos dos sectores donde absorbe mucho la clorofila y acá refleja un poco más. Y tiene una alta energía reflejada en el infrarrojo cercano. Cuando comienza a tener daño la hoja, baja el infrarrojo cercano. Cuando tiene más daño, sube la energía reflejada por el rojo, en la longitud de onda del rojo, ¿ven? Porque acá desaparece ya la clorofila. Y aquí es con una hoja prácticamente muerta. El azul, este 0,4, suele seguir bajo en su reflectancia porque hay otros pigmentos que absorben también en el azul y que permanecen en la hoja. Entonces siempre el azul está como retenido por otros pigmentos, antocianina, carotena, etcétera, otros pigmentos que están en la hoja, más allá de la clorofila. Fundamentalmente la que genera este pico es la clorofila. Cuando desaparece la clorofila, prácticamente se hace una línea recta
y es cuando la hoja ya está muerta. Esto pasa en el visible. Ahora veamos, si tenía interés particular en que ustedes vean esto del medio, infrarrojo cercano. A ver, ¿por qué insistimos con la vegetación? Porque, bueno, por un lado es un sesgo, yo soy agrónomo, pero más allá de eso, la gran parte de la superficie terrestre que uno mira tiene vegetación. Entonces, como cuando uno ve una imagen de cualquier tipo, en cualquier lugar, la vegetación es la que sobresale en la cobertura. Entonces, uno dedica más tiempo a la vegetación porque es lo que más, en general, uno ve. Por supuesto que se dedican a otros recursos, otra actividad o otra especialidad, van a trabajar más sobre otro recurso. Pero la vegetación es lo que más está presente y lo que más domina los colores de una imagen, que es lo que uno analiza inicialmente cuando ve una imagen. Entonces, con relación a los colores, fundamentalmente, analicemos un poquito más qué pasa aquí en la región del infrarrojo cercano. Yo les dije que la energía aquí, ¿qué le pasa cuando incide? ¿Se refleja casi la mitad o se transmite la otra mitad? No hay absorción. Entonces, fíjense qué pasa cuando tengo una planta con varias hojas, o una planta, o un cultivo, o una pastura, cuando tengo varias hojas. La energía incidente llega a la primera hoja. Esta, generalicemos 50%, se refleja, va hacia el satélite, entre comillas, y el otro 50% sigue viaje, porque se transmite. Si encuentra otra hoja debajo de ella, una segunda capa de hojas, aquí le va a pasar lo mismo en la energía. La mitad de la energía que le incide va a subir, va a reflejarse. La mitad va a transmitirse. Y esta segunda hoja que refleja energía, incide en la capa que tiene arriba, en la primera capa, en la cara abaxial, que es la capa de abajo, que da lo mismo, de qué lado le pegue la energía, es lo mismo, refleja la mitad y sube la mitad, o sea, transmite la mitad, por lo cual llega al satélite otro poco de energía. Esto es lo que pasa esquemáticamente, es decir, del 100% que la energía llega a la primera hoja, 50% va hacia arriba, 50% hacia abajo. Segunda capa de hojas, 50% hacia arriba, 50% hacia abajo. Este 50% se parte otra vez, 50 para arriba, 50 para abajo. De tal manera que con una sola hoja el satélite hubiera medido 50%, en la curva nos hubiera puesto 50%. Pero si tengo dos hojas, el 25%, este el 50, 25, 12,5%, el satélite mira, observa, detecta 50 más 12,5, 62,5%. O sea, ya que con dos hojas aumenta la energía que nosotros medimos en el infrarrojo cercano. Y así más todavía, porque este 12,5 que bajó se convierte en 6 se convierte en 3, ¿sí? Y el 3 sube y ya tenemos 65, 66. Así va aumentando la energía que mide el infrarrojo cercano cuando tenemos varias capas de hojas. Y la curva final de la vegetación con varias capas de hojas es esta. La verde que vemos primero abajo es la curva de la primera hoja, una hoja. Y luego, particularmente en el infrarrojo cercano, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capas. Llega hasta prácticamente el 80-85% de la energía incidente que es reflejada. Fíjense que detrás de la curva verde aquí en el espectro visible, no se ve ni color rojo, ni amarillo, ni azul, porque están una debajo de la otra. Porque dijimos, acuérdense, que en esta región del espectro, la longitud de onda del visible no transmite nada, o se refleja o absorbe. Entonces, cuando nosotros vemos una hoja, vemos la primera hoja, no importa cuántas hojas haya debajo de la primera. Eso es lo que nos está indicando este gráfico. Vemos la primera hoja,
no vemos nada más que una, aunque haya 10. En cambio, en el infrarrojo cercano, si hay 10, nos vamos a dar cuenta que hay 10, porque el número que vamos a estar midiendo con el detector de energía reflejada en las longitudes de onda del infrarrojo cercano va a ir creciendo. Va a ser 60, 70, 80, 85. Este número que nosotros, este valor digital que nosotros tenemos como respuesta, finalmente lo vamos a ver en un rato, lo vemos convertido en imagen, lo vemos convertido en color. Y este color va a variar, la intensidad del color va a variar según el número que tengamos, 50 o 80. Por eso con el color finalmente, con la intensidad del color, vamos a reconocer vegetación con mayor o menor biomasa o frondosidad. O sea, cuando vemos un rojo muy intenso o un rojo pálido, si nosotros recorremos nuestros conocimientos que estamos adquiriendo ahora hacia atrás, vamos a entender que el rojo, la vamos a ver, se forma con esto, y si es pálido anda por acá el número, y si es fuerte anda por acá. O sea, a través de ver los colores y conocer cómo se forma una imagen, que es lo que vamos a ver al final de la mañana, vamos a entender, interpretar qué está pasando con el recurso que estamos mirando. O sea, esta parte de la vegetación, digamos, de cómo reacciona la vegetación, fue fundamental en el desarrollo de esta tecnología, porque no se olviden que, un dato de cultura general, esta tecnología de teledetección de sistemas pasivos se desarrolla por allá, por el año 1970, en la época de la Guerra Fría, cuando los países no sabían qué pasaba con los cultivos de otros países, particularmente Estados Unidos. No se conocía qué pasaba con los cultivos en Rusia, en China, que eran los grandes productores de alimento y los grandes consumidores de alimento. Entonces, esta tecnología permitió conocer qué pasaba, si había cultivos, si estaban bien, si estaban mal, si iba a haber stock, si iba a haber falta de alimento, fundamentalmente por cómo la vegetación responde en estas longitudes del espectro, ¿sí? En el infrarrojo cercano, fundamentalmente en esta región. De ahí en más se desarrolló todo el resto de la tecnología con longitudes de onda del visible y del infrarrojo medio. ¿Qué pasa ahora en la otra parte del espectro, en el infrarrojo medio, que dijimos que estaba gobernado por la absorción de agua? Así reacciona una hoja cuando se corta de su conexión a la planta, su pecíolo. Al día siguiente, al tercer día, aumenta muchísimo la energía reflejada, en el infrarrojo medio particularmente. Se va secando, pierde contenido hídrico, y estas son las longitudes de onda, 1,4, 1,9, 2,6, en donde el agua absorbe mucho. Ven cómo aquí se levanta mucho la curva, los valores digitales de energía reflejada que nos van a aparecer van a ser muy altos, comparado con lo normal. También levanta un poco por arrastre la parte del infrarrojo medio, y aquí comienza, fíjense en el visible, comienza a levantarse también la curva, porque va desapareciendo la clorofila, o sea, la planta va empezando a morir por falta de agua, desaparece el pigmento, y entonces la curva se modifica completamente. Aquí tenemos otro ejemplo un poco más detallado de cómo va variando el contenido de agua en la magnolia, en el árbol Magnolia grandiflora, a medida que disminuye su contenido hídrico. Entonces, ¿qué es esto de la teledetección? De conocer qué le pasa a un recurso a distancia. Cuando medimos datos en longitudes de onda, datos en longitud de onda 1,6 por acá arriba, 50%, sabemos claramente que a esa planta o a esas hojas le está produciendo un estrés hídrico, ya que tiene un problema de falta de agua, probablemente ya esté muerta o se esté por morir. Lo mismo cuando levanta la curva que está en el visible, y el infrarrojo cercano por arrastre. Ese es un poco el concepto general de teledetección, a través de datos tomados a distancia, entender qué pasa con el objeto en cuestión.
En teledetección de sistemas pasivos, esta es la mecánica de la interpretación. En sistemas de radar, que son sistemas activos, la mecánica de la comprensión de los datos que recibimos en nuestro detector es completamente distinta, porque la generación de información es de otro tipo. Entonces, eso es lo que van a estudiar mañana. O sea, acá hay dos sistemas bien distintos de cómo interpretar los datos que el sistema recibe para comprender qué le pasa al recurso que estamos estudiando. ¿Preguntas? Anímense, pregunten si no entienden, si quieren repetir algo. La idea mía es seguir un rato más, a lo mejor ahora hasta las 11 y después hacer un pequeño corte, un poquito antes de las 11, hacemos un corte de 10 minutos para despejarnos y volver a la clase. Una pregunta, si estás allí, Luisina, ¿se escucha ruido atrás de fondo o me escuchan limpio? Francisco, se lo escucha perfecto. No se escucha ningún ruido de fondo. Pero acá están empezando a usar las máquinas medio lejos y yo escucho rum de motores, por eso. Cuando esté medio sucio el sonido, decime y yo paso al micrófono más específico. No, se lo escucha bien. Francisco, Bien. una pregunta. ¿Qué tal? Carlos Sigal. Hola, ¿qué tal, Carlos? Bien. Los picos de 1,7 y 2,2, en particular, ¿tienen algún motivo? Los picos, ¿en qué? O sea, porque vimos que la parte entre 0,8 y 1,4 era por la parte de biomasa. No, sí, está bien, 0,7, lo que llamamos infrarrojo cercano, ¿sí? Sí, correcto. Bien. pero por la respuesta me refiero de la reflectancia. Y después Sí. vimos que en la región de 1,4 hasta 2,4, y ahí medíamos la Sí. parte de agua, pero sin embargo tenemos picos de reflectancia entre Que la vegetación- 1,7 y 2,2 más o menos. Porque la vegetación refleja energía, pero en estas longitudes de onda, pero es poca, es decir, digamos que es disminuida la energía que refleja porque el agua absorbe parte de esa energía. O sea, aquí, digamos, en el infrarrojo cercano el agua no absorbe nada, toda la energía se refleja. Sí. En cambio, en esta región, el agua absorbe. En algunas longitudes de onda absorbe mucho, 1,4, 1,9 y 2,6, y en otras longitudes de onda absorbe, pero no tanto. Entonces permite, acordate que es un balance siempre entre absorción, entre lo que absorbe, refleja o transmite. Acá Sí. transmite muy poco, por lo cual refleja un poco, pero el agua absorbe parte. O sea, son picos de absorción y picos de energía reflejada que varían según las longitudes de onda. Perfecto. Es simplemente, acá lo relevante de esta parte son los picos de absorción. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto? Por supuesto, arrastra toda la curva. Cuando más agua tiene, toda la curva baja, todo refleja menos, tanto en los picos como en los valles como en los picos, digamos. ¿Sí? Cuando le falta agua, suben los valles y también suben los picos, porque no hay agua que absorbe. Ok, gracias. ¿Está? La siguiente curva que analizamos es la de suelo. El suelo y todo lo que tenga que ver con suelo, asfalto, o sea, todo lo que roca, piedra, en general, en suelo es más particular, pero en general funciona así. ¿Qué es lo que funciona como, digamos, llave o como factor fundamental de que esta curva esté en ese lugar, no más alta y no más baja? Es el contenido hídrico, el agua que contiene el suelo. Ahora vamos a ver, hay bastante variación, depende de las condiciones del suelo, pero fundamentalmente es el contenido hídrico. La cantidad de agua que tiene un suelo es la que hace que en general la curva esté baja o esté alta, con algunos piquitos que vamos a ver ahora. En general la tendencia de la curva es así, muy suave, aumenta a medida que aumentan las longitudes de onda con la que estamos midiendo la reflectancia. Bueno, y acá algo del suelo. A ver si tengo una opción un poquito más clara. Acá hay los factores que tienen que ver con la reflectividad del suelo.
Son textura, estructura, materia orgánica, los minerales, el contenido de agua, la rugosidad y el ángulo de observación. Eso es todo, yo se los voy a simplificar un poco, esto es todo teórico. Lo más relevante de todo es el contenido de humedad. Pero, el contenido de humedad en los suelos está influido o determinado fundamentalmente por la textura, la estructura, la materia orgánica. Esas cosas hacen al contenido de agua. Si quieren, 2 palabras de cultura general sobre suelo. Los suelos se forman, los suelos son, si los suelos, por ejemplo, de la pradera pampeana, están formados o se han sido formados a lo largo de millones de años por las cenizas volcánicas que vinieron de la erupción de la cordillera de los Andes. ¿Se acuerdan? Ustedes se acuerdan ahora, ¿no? En la época de que se levantó la cordillera porque no estábamos, pero hace muy poco hubo erupciones volcánicas de la zona del Chaltén, creo que fue, que llegaban acá a la zona, al menos acá a la zona de Gran Buenos Aires, en algunas otras zonas del país también, a algún otro volcán, y esas cenizas que llegaban por efecto del viento, es una rémora y es un ejemplo de lo que pasó durante millones de años con las partículas que expulsaba la cordillera de los Andes en su erupción. Entonces, todas las partículas volaron, viajaron de la cordillera al Atlántico. Esas partículas eran de mayor y de menor tamaño. Las que más lejos llegaron eran las más livianas por el viento, el limo, arcilla y arena, que son las 3 partículas fundamentales que tiene un suelo. Un poquito más grueso que arena ya son pedregullos, ya es piedrita y ya no es suelo. Ya son suelos en formación o suelos que nunca se han llegado a formar. Pero el suelo como tal tiene una composición de esas 3 partículas, arena, limo y arcilla. Según el tamaño que tengan estos suelos, que es algo permanente, como dice este gráfico, este esquema arriba, eso no se puede modificar. La textura, como es la cantidad proporcional de esas partículas que tiene un suelo, cantidad de limo, de arcilla y de arena, eso está determinado por la formación del suelo a lo largo de millones de años. Ustedes lo pueden cambiar, por supuesto, hacen un pozo, sacan todo lo que hay y le ponen arena y cambiaron, pero ya no es la condición natural del suelo. La mezcla esta de partículas es lo que se llama textura, y los suelos tienen textura arenosa cuando domina la arena, limosa cuando domina el limo, la arcilla, que es la más finita, arcillosa, o se llaman a veces francos arenosos, y francos es una mezcla de más o menos la misma proporción de los 3 componentes, franco arenoso tiene más de arena que de los demás. En esa nomenclatura en general de los suelos se describe la proporción de partículas que hay de cada tamaño. Eso tiene que ver con la retención hídrica. Un suelo arenoso, o sea que es fundamentalmente arena, no retiene casi nada el agua porque percola por gravedad misma, el agua drena, se va para abajo, porque los poros que tienen entre las partículas de arena son grandes y se va para abajo. Entonces pierde el agua enseguida. Los suelos por el otro extremo, los suelos arcillosos, son muy arcillosos, son los suelos que nosotros vemos siempre encharcados, que el agua no percola, el agua no drena, porque los poros entre las partículas de arcilla son muy pequeñitos y el agua en algún momento no tiene la suficiente presión, de decir así, o fuerza de gravedad para bajar y vencer esa fuerza que tienen los poros de arcilla. Lo que vemos, lo que pasa en el visible, un ejemplo, lo que pasa con el visible, en la longitud de onda del visible, nosotros podemos entender cómo es la energía reflejada de un suelo. Un ejemplo que podemos hacer fácil es en la playa. En la playa, en la arena, si bien la playa no es un suelo, pero es algo arenoso, cuando estamos en arena seca y echamos un balde de agua sobre un médano, sobre arena seca, el agua inmediatamente se va, nunca queda en superficie, justamente porque los poros son muy grandes, el agua por su propio peso baja y desaparece y se pierde.
pero también se oscurece un momento, ¿sí? Se oscurece hasta que vuelve a secarse la arena. Ese oscurecimiento es producto de la humedad que tiene durante un rato. Al tener agua, absorbe más energía y el suelo se oscurece. Entonces, cuanto más tiempo tarda un suelo en secarse, más tiempo permanece más oscuro, o sea, permanece con menor energía reflejada porque absorbe más debido al agua. ¿Está claro? Sí. Cuando un suelo tiene contenido hídrico, absorbe agua y es todo más bajo la curva. A nuestros ojos, más oscura porque tiene menos intensidad en el azul, verde y rojo, en los 3 colores, tiene menos intensidad de energía reflejada, entonces lo vemos más oscuro. La estructura, eso es fundamentalmente cómo funciona el contenido hídrico de un suelo. Lo mismo funciona igual con la estructura, que es cómo se agrupan esas partículas finas. Las partículas de arena, limo y arcilla se asocian químicamente y por componentes intermedios, digamos, que las pegan y hacen bloques. O sea, cuando uno da una palada de tierra en un suelo bueno y la vuelca la palada de tierra, van a ver que se parte en cascotes, digamos. Esos cascotes son bloques. Esos bloques permiten que el agua circule, que el aire circule, que las raicillas, que los bichitos, todo eso forma un suelo muy bueno. Cuando tiene esos bloques tiene agua porque tiene buena retención, porque tiene bastante arcilla, pero los bloques permiten que haya canales de aire. Entonces esa es una muy buena, esos son los suelos muy buenos. Si uno tira una pala y no se rompe en bloques es porque es masivo, es como si fuera, digamos, una harina muy dura. Eso es prácticamente impasable para el agua porque no tiene poros, que es lo que pasa cuando tienen zonas que tienen mucho charco, agua todo el tiempo, es porque cuando se seca y usted saca una pala, sale polvo, no salen pedacitos de tierra, porque justamente no hay bloques y no hay estructura masiva. Entonces eso influye en la retención hídrica, cómo es el agrupamiento de las partículas. Y la materia orgánica lo mismo, cuando hay mucha materia orgánica se retiene más agua. Entonces los 3 factores, textura, estructura, materia orgánica, todos finalmente colaboran con lo mismo, que es el contenido o la capacidad de retención hídrica, ¿sí?, que hace a un suelo. En términos generales, cuando el suelo está húmedo, el suelo tiene menor reflectancia en todas las longitudes de onda, ¿sí? Minerales del suelo, los minerales presentes, sí, por supuesto, en la parte visible le pueden dar color particular por absorber algunos colores, algunos de los 3, azul, verde, rojo, que en particular según el color que tengamos en el suelo, según los minerales que lo forman, ¿no? Por eso son, cuando tienen una mineral muy presente, como puede ser en Misiones, donde tienen el mineral muy fuerte que da el color rojo, y va más allá de la materia orgánica y el contenido hídrico, será un rojo muy oscuro o un rojo más claro en función del agua, ¿sí? Por otro lado tenemos los factores no permanentes, que por supuesto, como les conté hasta ahora, es el contenido de agua, el contenido de humedad. Eso es no permanente, pero depende de los factores permanentes. Es un suelo arenoso, pierde la humedad más rápido, por lo cual se clarifica, por decirlo así, o levanta la energía reflejada más rápidamente que un suelo arcilloso. De hecho, si ustedes ven imágenes regionales de la zona de la pampa deprimida, la pampa húmeda, y zonas de la zona de suelos más arenosos, como pueden ser La Pampa, San Luis, oeste de Córdoba, esos suelos en general tienen una pátina de color más claro, esas imágenes, más clara que las zonas del sur de Santa Fe, Córdoba, norte de Buenos Aires, porque son suelos que en general son más arenosos, entonces cuando no hay vegetación el suelo es un poco de reflectancia más clara y le da una coloración, una tonalidad más clara a la imagen. Eso es por el suelo arenoso y el suelo arcilloso.
Algo también importante que puede ser útil para los que trabajan o los que miran suelo desnudo o movimientos sobre la superficie es la rugosidad. La rugosidad del suelo regula o condiciona mucho la energía reflejada porque cuando un suelo está rugoso, es decir, cuando un suelo está, digamos, planchado, liso, el 100% o casi el 100% de la energía que le llega es reflejada y buena parte de esa energía reflejada, la que no es especular, digamos, que se pierde, sino la que refleja así con ángulos hacia arriba, es captada por los sensores, que a bordo de un avión, de un satélite. Mientras que cuando el suelo tiene mucha rugosidad, la energía que llega, cuando refleja, si un poco groseramente les cuento, golpea contra la misma rugosidad. Si en lugar de subir 100%, hay parte que golpea con esa rugosidad y vuelve a bajar. De manera que uno, en realidad, si uno lo mira bien vertical, un suelo rugoso lo ve mucho más oscuro que un suelo planchado, que un suelo liso. Justamente porque parte de la energía que refleja queda entrampada en esa rugosidad y vuelve a bajar. O sea, no deja, la rugosidad no permite que la energía surja del nivel del suelo. Lo mismo pasa en las ciudades cuando tienen edificios muy altos. Los edificios altos, medio asociados o formando grupos de edificios, no permiten que desde arriba se vea la misma intensidad de energía reflejada que en suelos de áreas residenciales o de urbanizaciones residenciales. Y en los suelos, eso es muy clásico de ver cuando se está también trabajando el suelo, cuando está desnudo, porque la primera capa del suelo en general se seca, se corta la capilaridad y debajo del suelo, debajo de la primera capa del subsuelo, digamos, el suelo sigue húmedo. Entonces, cuando pasa una máquina que hace algún arado o hace algún tipo de trabajo en el suelo, que está seco y planchado, lo da vuelta o lo modifica y sale por un lado el suelo rugoso y por otro lado un poco más húmedo, por lo cual es bastante común ver en imágenes en épocas de trabajo de suelo, en áreas agrícolas, que ver las huellas de los trabajos que se están realizando en ese momento, al pasar la manga de trabajo de una máquina, que normalmente puede ser un arado o una sembradora. Ustedes van viendo que eso mueve el suelo y se ve la parte que está más oscura como cola de trabajo de la maquinaria y el resto del lote se ve mucho más reflejado, con mucha más alta reflectancia, porque está seco y planchado. Eso se puede estudiar fácil, se puede visualizar fácilmente. Así que estos son los factores que gobiernan la humedad, la reflectividad del suelo, y acá tenemos unos ejemplos. La curva es siempre así medio lineal hacia la derecha. La curva C tiene 40% con 40% de humedad. Muy húmedo, está muy baja. Siempre se observan los picos estos en los cuales hoy comentábamos con Carlos, que es las longitudes de onda donde más absorbe el agua. ¿Sí? Pero a medida que se va secando, 20 y 5%, la curva en general sube. Mantiene los picos porque siempre dentro de lo que absorbe el agua hay, aunque absorba poco, absorbe un poco más en esas longitudes de onda. Esta es la curva característica de reflectancia de un suelo. Muy húmedo, muy oscuro, visualmente lo vamos a ver acá. Esto es muy poca energía reflejada, un poco más y mucho. Dentro de lo que es el suelo, ¿no? Entonces vamos a ver, si nosotros analizamos desde el punto de vista de nuestros ojos, vemos un suelo oscuro, medianamente oscuro y más claro, según el contenido hídrico. En un suelo arenoso, en un suelo que es pura arena, como que tiene mucha arena, con ya 4% de humedad, o sea, prácticamente nada, pero todavía con un poco de humedad, no retiene humedad, porque la perdió por completo, no hay, esto está como, a ver, lo quiero decir, seco al aire libre, digamos, se seca y todo el agua se va.
Entonces pierde estos picos de absorción de agua fundamentalmente. En cambio, los suelos que tienen arcilla, aunque estén casi secos, mantienen algo de agua en sus intersticios, en sus poros más pequeños, y todavía tienen una pequeña absorción, que para secarlo hay que meterlo en estufa para poder sacarle el agua que tienen dentro de los intersticios o capilares muy finitos que hay entre las partículas, por lo cual el agua no evapora, es decir, no percola, hay que sacarla por evaporación, o sea, con calor, pues si no queda retenida. Esa es la diferencia que hay entre los suelos arenosos y los suelos arcillosos. El arcilloso, aunque esté seco, tiene agua en su interior, hay que secarlo a estufa si uno quiere sacarle el 100% del agua. Pero la curva es siempre la misma, digamos, la tendencia es siempre la misma. Fíjense, en la parte visible del espectro siempre se ve muy oscuro, un poco más claro cuanto está más seco. Y el resto de la curva acompaña siempre creciendo, salvo en estos picos 1,9, 2,4, 1,4, 1,9 y 2,6. En orgánica pasa lo mismo, los suelos con mucha, esto es energía reflejada, ¿sí? En ordenadas. Cuando los suelos tienen alta materia orgánica, disminuye mucho la energía reflejada. Un suelo con mucha materia orgánica es 2-3%, ya es un suelo de mucha materia orgánica. 6% son prácticamente suelos de muestra, digamos, son suelos muy, muy raros. Muy poco frecuentes, no raros, muy poco frecuentes. Sobre todo en áreas de actividad agrícola o ganadera. Pero fundamentalmente, de vuelta, la materia orgánica tiene que ver no solamente con los componentes biológicos, sino con la humedad que mantienen en sus primeros centímetros. Mismo. Y yo creo que ahora viene la del agua. Sí. ¿Alguna pregunta con relación hasta ahora con el suelo, con lo que hemos visto del suelo? El suelo es muy sencillo, no tiene demasiado secreto en cómo interpretar los colores. Después vamos a ver cómo son los colores y ahí es donde uno juega con la interpretación de los colores con los que se ven los suelos, digamos. Y la última curva que nos falta por analizar es la del agua, que tiene en general muy baja reflectancia, particularmente en el infrarrojo absorbe todo, 100%, y en el visible tiene absorción, un poco de transmitancia, transmite y refleja un poco. Refleja muy poco. Esta es la curva, es muy típica. Ustedes en el infrarrojo tienen que asumir siempre que el agua no les va a dar un dato más allá de 0, muy, muy pequeño el valor. Cualquier otra cosa que ustedes midan en el agua que les dé energía reflejada, en estas longitudes de onda, que sean del infrarrojo, algo está pasando. No es un agua, digamos, pura o normal, alguna cosa están midiendo. Algún objeto están midiendo dentro del agua, ¿no? O arriba del agua. Lo que modifica la respuesta espectral del agua es fundamentalmente la presencia de sedimento en suspensión o clorofila, digamos. Esta es para que vean con más detalle, es decir, esta es la curva general, ¿no? Pero fíjense en el visible, el detalle que podemos tener. Estas son las longitudes de onda del color azul, hasta 450, 4,5. El visible entre 4,5 y 5,5 y el rojo 5,5 a 6,50. Esta es la curva que tiene el agua. Tiene la mayor reflectancia, es poquito, fíjense, entre 1 y 4%, o sea, la diferencia es muy poquita, aquí está muy ampliada la escala. Entre 1 y 4% varía toda la energía reflejada que puede responder el agua en el visible. Donde más refleja es en la longitud de onda más corta, en el azul y en el verde. En el rojo ya comienza a bajar de manera importante para hacerse prácticamente nula después entrado en el infrarrojo.
Y lo que va a pasar con el agua, si tiene, por ejemplo, clorofila, ¿qué se les ocurre que puede pasar? Si yo mezclo la clorofila dentro de esta agua, ¿se acuerdan qué característica tiene la clorofila? La clorofila tiene un pico de absorción en el rojo y un pico de absorción en el azul. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua si tiene clorofila? Esta longitud de onda va a reflejar menos porque la va a estar absorbiendo el agua. Perdón, la clorofila que está en el agua. Entonces la curva del agua va a bajar en reflectancia aquí cuando tiene clorofila, va a volver a subir, porque la clorofila en el verde refleja menos, digamos entre comillas, va a respetar la del agua si quieren, y va a volver a bajar en el rojo porque absorbe la clorofila y también el agua. Entonces va a quedar una curva diferente. Volviendo a cómo vemos el color del agua, nosotros con nuestros ojos vemos cómo vemos el agua normalmente, o en general. Muy oscuro, y en general cuando tenemos que describir el color decimos que es azul. El agua es azul oscuro. ¿Por qué es oscuro? Porque tiene muy poca intensidad. ¿Ven? La energía que refleja es muy poquito, entonces se ve oscuro. Se ve con poca luminosidad. Cuando tiene algas, bueno, sí, algas que son clorofilas, cuando tiene algas, el agua se ve un poco más verde, ¿no? Cuando uno ve agua verde, ¿qué dice? Que tiene algas. Justamente, ¿por qué? Porque la ve verde porque esto que tenía acá de energía reflejada en azul, se la comió la clorofila. Entonces no refleja azul, refleja verde. Esa es un poco la variación que tiene el agua en el visible, ¿eh? Cuando tiene clorofila. Por supuesto, si tiene algas, también va a reflejar más en el infrarrojo cercano, porque es vegetación. Nosotros no lo vemos porque nuestros detectores no sirven para eso, pero si medimos con un detector de sensor de teledetección, vamos a poder medir un valor más alto en el infrarrojo cercano porque tiene vegetación que está reflejando energía más allá de que el agua absorbe. Por supuesto, depende de la cantidad de algas que tenga, la cantidad de fitoplancton, a qué profundidad esté, porque si está muy, muy profundo, la teledetección, digamos, no penetra más que muy poquito, entonces vemos la superficie o los primeros centímetros y el agua va a seguir siendo la dominante en cuanto a absorción, ¿sí? de la energía. Y el otro factor importante o relevante que tiene para modificar la energía del agua es el sedimento en suspensión. Eso es cuántas partículas en suspensión tiene. Cuán poco turbio es el agua, ¿no? Acá siempre menciona que la curva esta del agua está tomada como un agua limpia o un agua de un estanque en donde los posibles sedimentos que tenga hayan precipitado. Eso, por ejemplo, el agua de un lago, ¿eh? O el agua de un estanque con el precipitada del agua. Pero un agua con sedimento en movimiento, en suspensión, tiene una composición diferente. Bueno, acá yo me adelanté a este gráfico, pero en realidad tenemos los factores que hacen al agua, son clorofila, material en suspensión y por supuesto rugosidad de la superficie, ¿sí? No es lo mismo estar mirando la energía que refleja un lago tranquilo que un mar revuelto de olas, digamos, ¿no? Eso lo vamos a ver. Y esto es lo que pasa con el agua turbia. ¿Ven? En el agua turbia, con sedimento en suspensión, tenemos hasta un crecimiento desmesurado, muy grande, de la energía reflejada, pero fundamentalmente refleja más altas las tres longitudes de onda y se tiende a reflejar, esta es un poco la característica, tiende a reflejar más del color rojo, ¿ven? A medida que tiene más sedimentos, aumenta, por supuesto, en un principio aumenta mucho la energía en azul y verde, el rojo todavía se mantiene bajo, ¿ven acá? Pero luego, cuando hay mucho sedimento, el rojo sube mucho. Más allá del azul y el verde, también sube el rojo, ¿eh?
y el pico de absorción, el pico, perdón, de reflectancia, se va al 0,7, 0,7 es de color rojo. Hay un par de ejemplos que les voy a mostrar ahora, para que visualicen esto, digamos. Siempre termina siendo que en el infrarrojo cercano, un poquito más tarde en las longitudes de onda, pero siempre absorbe todo. O sea que entrado en el infrarrojo cercano, en el infrarrojo, el agua sin clorofila absorbe toda la energía, por lo cual el valor de energía reflejada es casi cero. Esta es una imagen de satélite óptico de la Francisco, te voy a interrumpir un minutito. Por supuesto. ¿Te parece que hagamos un recreo? En 5 minutos que termino este tema, ¿sí? Dale. Ok. Excelente. Esta es una imagen de la zona del Río de la Plata, ¿no? Supongo que la mayoría lo va a reconocer. Esta es la ciudad de Buenos Aires, Océano Atlántico, Río de la Plata, Delta del Paraná, Río Paraná. Color verde, ¿sí? Esta es una imagen color natural. Por acá viene el río Uruguay. Fíjense la diferencia de color que se ve en el océano, que eso supone que no tiene suspensión, en el Río de la Plata, que tiene el color marrón que todos conocemos, el río Paraná y el río Uruguay. La energía que refleja el Río de la Plata y el agua del Río de la Plata y el agua del río Paraná es muy grande, muy alta, en comparación con la energía que trae que nos muestra el río Uruguay y, por supuesto, con la energía que tenemos en el océano Atlántico. Todas estas plumitas así de distintos colores están mostrando distinta graduación de sedimento, distinta sedimentación, concentración de sedimento a medida que se diluye el sedimento en el mar. Entonces, el agua con estos sedimentos, si volvemos para atrás, ¿ven? Se ve con un nivel de sedimento por acá, se ven los 3 colores, y ahí se ve el color blanco prácticamente, porque están los 3 colores con una alta reflectancia. Tanto el azul como el verde como el rojo reflejan mucho. Ahí tienen un detalle, como de la costa uruguaya se ve que hay menos concentración de sedimento. Embocadura del Río de la Plata. Esto es como se ve en una imagen color, después vamos a ver cómo se forma, pero una imagen color, la zona de la ciudad de Corrientes, y este es Barranquera al lado de Chaco. Y este es el río Paraná, que si uno lo ve de arriba es más o menos igual, no sé, acá hay 2 colores muy diferentes. Este es el puente que da a Belgrano. Y uno cruzando el puente no ve 2 colores distintos, 2 tipos de agua. Bueno, pues hay 2 tipos de agua. Uno es el que viene del Iguazú, y otro el que viene del Paraguay, del río Paraguay y del río Iguazú. No sé si hay alguno de la zona de los chicos que están viendo, si lo reconoce esto rápidamente, pero bueno, 2 palabras, el agua que viene del río Iguazú tiene mucho menos sedimento que el agua que viene del Paraguay. Y si recordamos la curva primero que vimos, del agua, ¿se acuerdan? Reflejaba el agua sin sedimento, o más bien pura, reflejaba más en el azul, y el agua con sedimento corría esa energía, a ver si tenemos acá, corría esta energía reflejada más hacia el color verde, tiene mucha más energía reflejada en el verde, y entonces se forma, lo vamos a ver después, este color es cian, ¿sí? Entonces, esos son los factores que determinan cómo se ve el agua, o cómo es la energía reflejada por el agua, con sedimento en suspensión y sin sedimento en suspensión. Fíjense lo que hay aquí a la izquierda, ya sobre la provincia de Chaco. Este es un meandro activo, o sea, esta es una zona de agua corriendo. En cambio, estos ya son meandros o pedacitos de río que dejaron de circular o ser parte del drenaje del río, se llaman meandros abandonados, se cerraron por sedimentación, el río dejó de circular por ahí y el agua sedimentó. Entonces ya no se ven verdes o cian como si estos, sino se ven negros, oscuros, azul oscuro, porque tienen la característica espectral de una agua limpia, digamos así, ¿sí?
muy poca energía sobre el lado del color azul. ¿Está claro esto? ¿Pudieron entender más o menos? Y cuando tenemos, bueno, lo que es clorofila debajo del agua, esto es lo que se ve, la eutrofización de lagos. Estas son una secuencia de imágenes muy viejas que ven cómo avanzó la vegetación debajo del lago. El agua se sigue viendo azul, con cero energía, pero lo que tiene agua, lo que tiene vegetación frondosa por debajo del agua, nos da otro color, que está reflejando acá la vegetación y por debajo del agua, ¿sí? Lo mismo que hablábamos antes cuando la clorofila, las algas reflejan en la superficie muy poquita, se reflejan un poco como clorofila que absorbe la energía en el azul. Bueno, estas son las tres entonces respuestas teóricas que hemos visto hasta ahora. Y ahora vamos a hacer un descanso para que no se confundan más de lo que se puede estar confundido hasta ahora. Y reflexionen si tienen alguna pregunta, duda. La idea de entender esto que estamos explicando esta mañana es, de vuelta el ejemplo, si me permiten, con el tema del médico. Es decir, ustedes con estos conceptos aprenden cómo es la situación normal de lo que ustedes pueden ver en una imagen. Después vamos a ver cómo lo reconocen, cómo ven los colores. Pero sabiendo cómo funcionan estas curvas o esta respuesta del recurso ante una variación que puede ser por cualquiera de las causas que hemos mencionado, ustedes pueden reconocer ese estado, ese problema o esa situación del recurso con estos datos tomados a distancia. Es lo mismo que el médico hace cuando toma el termómetro y ve que hay 40 grados y dice, bueno, acá hay un problema, se trata de tal manera. Teledetección es el mismo análisis hecho con datos tomados a distancia. Cuanto más conozca uno del recurso que está estudiando y qué causas hacen variar la energía que reflejan, mejor va a interpretar lo que ve después en la imagen como cambios de color u otros efectos que uno puede ver en la imagen relativo a cada recurso o al elemento que ustedes estudian. Ustedes, cuando vean interpretación visual con Miriam antes, con ingeniera antes, van a ver elementos que les permiten reconocer, más allá del color, la variación de esos recursos o esas características. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? Creo que esto no es más. Paramos por ahora. Y si les puedo ver la cara, aunque sea. A ver si están sobrevivieron o no. Sí, acá estamos, Francisco. Bueno, yo tengo la cámara mal, a ver si la cámara mía arranca. Acá estoy. Bueno, no sé si les han entendido esta primera parte. Yo quedo a disposición, como Miriam antes, que está bajo el nombre de Alfredo, o como Ezequiel Cirino. Somos ingenieros agrónomos que trabajamos en esto hace muchísimo tiempo. Para cualquier aclaración que tengan, o cualquier comentario, cualquier pregunta. Vamos a hacer un alto de unos 10-15 minutos y vamos a ver después cómo con estos elementos que toma la tecnología, con estos números que toma, cómo se genera una imagen y cómo llegamos a ver una imagen. Y ahí terminaríamos la parte de fundamentos físicos.